Consejería Bíblica para Todos. Introducción. El presente curso aborda la temática de la consejería bíblica y cristiana, dando prioridad fundamental a la palabra de Dios, reconociendo que este es un ministerio que debe ser desarrollado por toda la Iglesia, algo que se comprueba más adelante en las páginas del curso. Por otro lado, hago notar que la consejería es un ministerio que es parte del hacer discípulos, es decir, es parte de la Missio Dei. Por medio de la consejería, estamos discipulando en forma individual a los creyentes para que éstos puedan aplicar las Escrituras en los problemas que les surgen en el diario vivir. Así que este manual es útil para todos los que trabajan en el ministerio: pastores, evangelistas, misioneros, pastores de jóvenes, maestros de escuela dominical, líderes de ministerios, damas, varones, niños, jóvenes, matrimonios jóvenes, etc., profesores guías, maestros, consejeros y demás personal de escuelas cristianas. En general, para toda la Iglesia. Así como la gran comisión de hacer discípulos es un llamado para toda la congregación, las labores de aconsejamiento es un llamado que ningún creyente puede eludir. Capítulo 1. Principios bíblicos en el aconsejar. Objetivos. 1. Comprender que la consejería bíblica debe basarse en una visión de mundo según las Escrituras. 2. Comprender que las Escrituras son las que fundamentan nuestro consejo y vida cristiana. Introducción. Los términos consejería y aconsejamiento no pertenecen al español según el diccionario de la Real Academia Española, por lo menos no en la connotación que nosotros les damos. Estos vocablos más bien son una traducción de la jerga evangélica de la palabra inglesa counseling, una palabra que describe una de las funciones más importantes del ministerio pastoral y de todos los miembros de una iglesia. Con la expresión consejería bíblica me refiero a aquella que tiene como fundamento las Sagradas Escrituras. Con esto quiero decir que la Biblia es la que define las motivaciones, los objetivos y las estrategias de la consejería. Son las Escrituras las que nos dan el fundamento teórico para la práctica de aconsejar. Con esto me refiero no solamente a la parte espiritual, sino todas las partes del ser humano, porque somos seres integrales. A veces creemos que como cristianos podemos aconsejar solo en el campo de las cosas espirituales, pero según la Escritura todas las cosas son espirituales, todas están interrelacionadas. Un problema de ira es espiritual, un problema matrimonial es espiritual, etc. La Biblia es suficiente para cambiar vidas, no solo los problemas espirituales. Salmo 119. El consejero bíblico. Hoy en día existe la idea generalizada de que los únicos que pueden dar la consejería son los psicólogos, psiquiatras, orientadores u otros profesionales de las ciencias sociales. Pero la Biblia dice otra cosa. Ella afirma que la consejería no es exclusiva para los expertos o profesionales. La consejería no es una ciencia, es una cuestión espiritual. La Biblia dice que la consejería puede ser dada por parte de toda la Iglesia, Romanos 15:1, 14, Gálatas 6:1 al 2, Colosenses 3:16, Primera de Tesalonicenses 4:18, 5:11, Hebreos 3:13, Santiago 5:16. Adams lo expresa de la siguiente manera: Dios llama a cada uno a aconsejar a otros en algún punto, algún tiempo, sobre algo. Con respecto a Gálatas 6:1, Adams continúa diciendo, la orden es clara, todos tenemos que restaurar a cualquier hermano o hermana, a quien Dios haya colocado providencialmente en nuestro camino cada día. La consejería bíblica es parte del discipulado cristiano que Dios nos llama a hacer en la Gran Comisión, Mateo 28 horas y 19 minutos al 20, como parte de la Missio Dei. Este nos dice que debemos hacer discípulos en todas las naciones. Y parte del discipulado cristiano es ayudar a los creyentes a que se conduzcan según la palabra de Dios, y una forma de hacer esto es mediante la consejería bíblica. Así que si el mandato de la Gran Comisión es para todos los creyentes, la consejería también es un mandato para todos los creyentes. John MacArthur, por su parte, lo describe de la siguiente manera: desde los tiempos apostólicos, la consejería se ha realizado en la Iglesia como una función natural de la vida espiritual del cuerpo de Cristo. Después de todo,
el Nuevo Testamento manda a los creyentes: amonestaros los unos a los otros, exhortaos los unos a nosotros, animaos unos a otros, edificaos unos a otros, confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados. Todos en un momento u otro necesitamos consejo del otro, o damos consejo a otros. Esto es un ministerio mutuo entre los creyentes. Por supuesto, el cristiano laico no debe andar buscando problemas que resolver entre los hermanos, esto es ser un entrometido, lo que lo vuelve un pecado. Segunda de Tesalonicenses 3:11, más bien, debe dar consejería cuando Dios ha colocado a otro en su camino. Es una necesidad que cada ministerio de la Iglesia realice consejería: los pastores, misioneros, maestros de escuela dominical, pastores de jóvenes, líderes de varones o mujeres, etc. Cada uno de estos ministerios tiene bajo su cargo la responsabilidad de una parte del cuerpo de Cristo, y estos tienen la necesidad de recibir consejo bíblico. Por supuesto, tampoco niego que puede haber especialistas en consejería bíblica, y que en algunos casos podrían resultar necesarios, pero tampoco hay que pensar que la consejería es exclusiva de estos últimos. La Iglesia en sí es una comunidad terapéutica. Atkinson y Phil nos dicen: la Iglesia debería constituir la mejor comunidad terapéutica del mundo. A diferencia de cualquier otra, centrada en un consejero psicológico y sus clientes, la Iglesia no es una comunidad artificial. Enfatiza la aceptación, Romanos 15:7, el perdón, Efesios 4:32, la compasión, Filipenses 2:1, Colosenses 3:12, y la gracia, es decir, un amor incondicional y divino, Juan 13:34, 35, Romanos 12:9, 10. Primera de Corintios 13, Gálatas 5:13. Estas cualidades nacen del hecho de que han recibido la aceptación, el perdón, la compasión y la gracia de Cristo. Por tanto, se crea una verdadera comunión. La verdadera comunión debería ofrecer seguridad, y ser el terreno perfecto para sanar las heridas y alcanzar la madurez. Ahora, como lo dije anteriormente, considero que puede haber especialistas en consejería bíblica, y uno que es llamado a esto, es el pastor de la Iglesia. El pastor es esencialmente llamado a la tarea de aconsejar. Él ha sido llamado a pastorear la grey, y esto incluye la labor de la consejería. Adams menciona: si bien todo cristiano tiene que ser un consejero para su hermano cristiano, la obra de aconsejar, como una vocación especial, es asignada particularmente al pastor. El pastor ha sido llamado a la consejería como su función u oficio dentro de la Iglesia, además de la labor de la predicación. Al pastor, Dios le ha dado la carga y la autoridad para ejercer el aconsejamiento. Adams nos menciona que los pastores, si son llamados a buscar los problemas entre los miembros de la Iglesia, con miras a cortarlos de raíz. Como pastores, no se les requiere solo que se hagan cargo de los problemas con los cuales tropiezan en su camino, sino que han de vigilar sobre las almas, vidas, de cada miembro. Hebreos 13:17. Por otra parte, hay personas con dones especiales dentro de la Iglesia que pueden apoyar al pastor en situaciones específicas. Por ejemplo, puede que hayan personas que Dios los ha dotado de una mayordomía excelente de sus finanzas. Por tanto, el pastor puede recurrir a ellos cuando se busca dar consejo a una persona que tiene problemas en esa área. La consejería y la Biblia. En la consejería bíblica, la revelación especial de Dios en las Escrituras tiene preponderancia. Dios se ha revelado a nosotros a través de la Biblia. Esto es lo que los teólogos han llamado revelación especial. Así, Dios en las Escrituras nos revela en forma especial las verdades sobre sí mismo y sobre la relación del hombre en 4 dimensiones: su relación con Dios, su relación consigo mismo, su relación con su prójimo y su relación con la creación. No hay nadie que conozca mejor el ser humano que el Dios que lo creó, y éste se ha revelado en las Santas Escrituras para guiarnos en los asuntos prácticos de las Escrituras. Así, las Escrituras son la única fuente de autoridad para resolver nuestros problemas espirituales. Salmo 119, 9, 24, 98-100, Juan 6, 63, Segunda de Timoteo 3, 16-17. La consejería sin las Escrituras es una consejería sin el Espíritu Santo.
Segunda de Timoteo 3:16 nos dice que las Escrituras son útiles para perfeccionar a los santos, mediante lo que podemos considerar los medios de la consejería bíblica, enseñanza, reprensión, corrección e instrucción. Dios es el verdadero y único consejero, nosotros solamente somos sus voceros. Adams nos dice, solo la palabra de Dios mismo puede decirnos propiamente cómo hemos de cambiar. Solo en la Biblia puede hallarse la descripción veraz del hombre, su situación apurada y difícil y la solución que da Dios en Cristo. Solo las Escrituras pueden decirnos qué clase de personas hemos de llegar a ser. Solo Dios puede mandar, dirigir y dar poder para efectuar los cambios apropiados que van a permitir a los hombres, a los cuales Él redime, a que renueven su propia imagen corrompida por la caída. La palabra de Dios es suficiente para conducirnos en la vida piadosamente. La palabra trata todo lo que necesitamos. No hay un versículo para cada tema, eso sería demasiado simplista, pero habla sobre todos los temas. Podemos resumirlo en la expresión en la Biblia no está todo, pero habla de todo. La Biblia no es una enciclopedia, e ir a ella con la actitud enciclopedista de la era de la información es incorrecto. Ella no está acomodada así. Por supuesto, hay temas en la palabra de Dios que sí tienen versículos concretos, pero, en muchos otros casos solo contamos con principios bíblicos, y estos hay que explicarlos a las personas. Lo que nos dice la Biblia es que pensemos bíblicamente y visualicemos las cosas desde la perspectiva de la Escritura. Por ello, la consejería cristiana debe hacerse desde una verdadera cosmovisión bíblica. Por tanto, sus conceptos sobre Dios, Jesucristo, el hombre, el pecado, los medios de la gracia, la vida y del mundo en general, deben partir de las Sagradas Escrituras. La consejería y el ser humano. La consejería bíblica debe de partir de una antropología bíblica y no de una humanista o de otro tipo. Recomiendo que un consejero cristiano haya leído libros y tomado cursos de antropología bíblica, ya que es esencial el entender cómo Dios ve al ser humano para poder aconsejarle de manera adecuada. A continuación cito algunos principios que vienen de la Biblia sobre el ser humano. 1. Los seres humanos somos creados con la necesidad de consejo, eso parte de la humanidad. Desde Génesis vemos un Dios que nos muestra cómo hemos de vivir. A Dios llamamos, Él es el admirable consejero, Isaías 9:6. 2. El hombre fue creado por Dios a su imagen y semejanza para agradar a Dios, aunque esa imagen ha sido distorsionada por el pecado desde la caída. Contrario a lo que dicen los psicólogos humanistas, el hombre no es un animal, no funciona por instintos, instinto sexual, instinto de supervivencia, sino por decisiones. El hombre no tiene las respuestas dentro de sí mismo, ni es autónomo como lo proclama el humanismo, especialmente la línea de Carl Rogers. Sino que la única respuesta la tiene Dios y Él la ha revelado a través de su palabra en las Sagradas Escrituras. El hombre es totalmente dependiente del Dios que lo ha creado, le ha dado la vida y le permite vivir. El hombre, en definitiva, necesita a Dios. 3. El hombre no es naturalmente bueno sino que es pecador. El pecado es una transgresión de la ley divina, una afrenta contra Dios. Primera de Juan 3:6, Salmo 7:11. Muchos de los problemas humanos como el alcoholismo y la homosexualidad no deben ser tildados simplemente como enfermedades. Este concepto lo que hace es quitar la propia responsabilidad. Muchos de los problemas del ser humano son originados por el pecado, amartiagénicos, es decir, engendrados por el pecado, de la persona, sea este sujeto pasivo o activo, y aun cuando es sujeto pasivo, es responsable por sus reacciones pecaminosas. Nunca como consejeros debemos minimizar el pecado, recordemos que es rebelión contra Dios y debe ser tomado seriamente. Para el humanista Carl Rogers, los consejeros deben ayudar a los clientes a que acepten sus sentimientos negativos, los admitan y los validen. Para el consejero bíblico los sentimientos negativos son pecado, y le llama a la confesión de pecados y al arrepentimiento. 4. El hombre es responsable por sus problemas. Los problemas no se deben a baja autoestima, Efesios 5:29, Romanos 12:2, ni son producto de los pecados de los demás. No hay que echarle la culpa a la sociedad u otros.
La Biblia dice que yo soy responsable por mi propio pecado, Jeremías 31 horas y 29 minutos al 30. Desde el Edén el hombre siempre ha buscado esconderse para no enfrentar sus problemas y además, echarle la culpa a otro. La responsabilidad es la capacidad de responder a cada situación de la vida según los mandamientos de Dios. 5. En nuestra condición de pecadores no somos aceptados por Dios, Salmo 58, 3, Romanos 3:10 al 18, Salmo 7:11. Por tanto, la persona impía no debe simplemente aceptarse tal y como es, ni mucho menos debe creer que Dios lo acepta tal y como es. Aunque afirmamos paradójicamente que Dios ama al pecador pero odia al pecado, esto no implica que Dios acepte al pecador. El Salmo 7:11 nos dice más bien que Dios está airado contra el impío todos los días. Ahora bien, es cierto que los cristianos son aceptados por Dios en el amado, Efesios 1:6, que llevó nuestras culpas y nos acepta porque nuestros pecados han sido perdonados, y también que como cristianos debemos aceptarnos los unos a los otros, solamente porque somos hermanos en Cristo, Romanos 15:7, pero, en este tipo de aceptación no existe ninguna implicación que nos diga que no se pueden hacer juicios sobre pecado. El pasaje en Mateo 7:1 al 5 lo que condena son los juicios ilegítimos. En la Biblia se manda a juzgar en forma específica, Juan 7:24. Recordemos que aceptar el comportamiento pecaminoso ante los ojos de la persona aconsejada es lo mismo que aprobarlo. La consejería y la santificación. El único tratamiento para el pecado es la justificación por la fe y la santificación progresiva por medio del Espíritu Santo. El hombre debe confesar su pecado, arrepentirse y aceptar el perdón de Dios. En el fondo, la consejería bíblica es una aplicación de los medios de santificación. R.C. Sproul nos menciona sobre el papel santificador del Espíritu Santo. Es tarea del Espíritu Santo hacernos santos. Él nos consagra. El Espíritu Santo cumple el papel de santificador. Ser santificado es ser hecho santo o justo. La santificación es un proceso que comienza en el instante en que nos convertimos en cristianos. El proceso continúa hasta nuestra muerte, cuando el creyente es hecho justo por última vez, completamente y para siempre. La santificación en las Escrituras es un estado pero también es un proceso. De cierta manera somos santos e igualmente Dios nos está santificando. Ningún cristiano puede afirmar es que yo soy así, eso es negar el proceso de santificación. Nosotros como creyentes estamos siendo santificados. Estamos en construcción, Dios está trabajando en nuestras vidas. La consejería desde el punto de vista de la santificación es mostrarle a la persona que Dios le está cambiando a él o a ella a través de las circunstancias, no es cambiar las circunstancias. La santificación implica cambios personales. Todo hombre puede cambiar con la ayuda de Dios, Mateo 19:25 al 26. El cambiar hábitos no es fácil, pero es posible. Los cristianos no pueden decir no se puede. Primera de Corintios 10:13, Filipenses 4:13. Recordemos que no hay nada imposible para Dios. La personalidad puede ser cambiada. Dios nos da excelentes ejemplos en sus escrituras, de hombres totalmente transformados, como Israel, Pedro y Pablo. No se debe permitir que una persona alegue que él es así, y que no se puede hacer nada respecto a ello. El remedio de Dios para los problemas del hombre es la confesión, Proverbios 28:13. Esta debe ser primeramente a Dios y luego a las personas afectadas, además de ello la Biblia demanda restitución. Además, de confesar que se ha pecado contra la otra persona, y pedirle perdón, es bueno, si esto es posible, solicitarle su ayuda para romper las viejas pautas y establecer nuevos patrones bíblicos. La consejería y el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el consejero por excelencia, él es llamado por Juan, Paracleto, consejero, y por Isaías, el Espíritu de consejo, Isaías 11:2. Él es el autor de la palabra, y por tanto, opera por medio de la palabra de Dios, Juan 3:5, 15:3, Efesios 5:26. Para que la consejería sea realmente cristiana, tiene que ser llevada en armonía con la obra regeneradora y santificadora del Espíritu de Dios.
Recordemos que es el Espíritu Santo junto con la palabra la que produce los cambios, Hebreos 4:12, 6:3, Hechos 20:32. John MacArthur nos dice, el nuevo nacimiento es obra soberana del Espíritu Santo, Juan 3:8. Y todo aspecto de verdadero crecimiento espiritual en la vida del creyente es producido por él, utilizando las Escrituras, Juan 17:17. El consejero que pasa por alto este punto, experimentará fracaso, frustración y desaliento. Solo el Espíritu Santo puede lograr cambios fundamentales en el corazón, por tanto, Él es el agente indispensable en toda consejería bíblica efectiva. El consejero, armado con la banda bíblica, puede ofrecer guía y pasos objetivos hacia el cambio. Pero, a menos que el Espíritu Santo esté obrando en el corazón del aconsejado, cualquier cambio aparente será ilusorio, superficial y temporario, y los mismos o peores problemas reaparecerán muy pronto. En palabras de Jay Adams, si el aconsejar es en esencia un aspecto de la otra de santificación, entonces el Espíritu Santo, cuya obra principal en el hombre regenerado es santificarle, tiene que ser considerado como la persona más importante en el contexto del aconsejar. Si el Espíritu Santo es la persona más importante en el aconsejar, significa que la función del consejero es simplemente declarar lo que Dios dice, los cambios le corresponden solamente al Espíritu de Dios. De ahí, la importancia de tener una buena pneumatología. La consejería y la gloria de Dios. La meta de la consejería no es que la persona se sienta mejor sino la gloria de Dios. Efesios 1:6, 12, 14, Efesios 3:21, 1 Corintios 10:31. Su segunda meta es perfeccionar a los santos, Efesios 4, 11-16. Al ser como Cristo, Dios será glorificado. El objetivo de la consejería no es simplemente el resolver los problemas, sino el cómo vamos a vivir la vida, como Adán o como Cristo, de una manera que demos rienda suelta a nuestra naturaleza pecaminosa o de una manera que agrade a Dios. Si Carl Rollers llama a su sistema terapia centrada en el cliente, los creyentes tenemos consejería centrada en Dios. Los esposos Bobgan lo expresan así. En lugar de centrarse en los problemas o procurar revelar lo que hay en sus corazones, el pastor y su congregación deben ocuparse activamente en la santificación, creciendo en el fruto del Espíritu, aprendiendo a andar en el Espíritu, teniendo a Jesús por centro de atención y haciéndose semejante a Él, que es la meta de nuestra vida. El consejero no está para remover los problemas sino para que la persona se someta a la voluntad de Dios. No estamos para que la gente se sienta bien, sino para que haya cambios en sus vidas y sean santificados. Hay que guiar y exhortar a las personas a que sus normas de comportamiento se conformen a la norma bíblica, solo de esta forma se glorificará a Dios. Esto, especialmente, cuando la consejería debe tomar forma noutética, es decir, de exhortación por el pecado. El éxito en la consejería se mide en relación a si Dios ha sido glorificado o no, no importa que la persona le haya gustado o no. Recordemos que el consejero no trata de imponer sus propias normas, sino las normas de Dios, y se debe ser cuidadoso en no confundir ambas. Para evitar la dependencia al consejero, se debe por medio del modelado y la práctica supervisada, hoy se hablaría de mentoría, en los tiempos neotestamentarios de discipulado, enseñar a las personas a utilizar las Escrituras por su propia cuenta, a fin de dar respuesta a sus problemas. Una forma de iniciar esto es promoviendo el desarrollo de devocionales personales, que por supuesto incluya lectura y meditación de la Biblia, en los aconsejados. La consejería bíblica no consiste solamente en escuchar para que la persona se sienta bien. Por supuesto, la Biblia llama al consejero a escuchar, pero esto es antes que responder. Proverbios 18:13. Escuchar es interesarse en lo que el otro dice y responder de una manera adecuada de acuerdo a las normas divinas. El humanista Carl Rollers menciona que el terapeuta debe estar alerta y responder a los sentimientos expresados del cliente y no al contenido intelectual. Para Rollers el terapeuta debe evitar contestar y responder al sentimiento acompañado por las expresiones. Es decir, se refiere a que lo importante es comprender los sentimientos del aconsejado y no responder a lo que está diciendo realmente. Esto no es verdaderamente escuchar,
es solo alcahuetear los sentimientos de la persona que normalmente están asociados al pecado. El aconsejado está esperando una respuesta bíblica y sabia para poder aplicar en el problema. Por otra parte, la simple catarsis no es el objetivo de la consejería bíblica, sino el que las personas se sujeten a la voluntad de Dios. Esto es lo que realmente glorificará a Dios. La consejería bíblica en este caso es opuesta a la consejería humanista. Por ejemplo, para el consejero humanista Carl Rollers, uno de los elementos centrales de la terapia es la descarga emocional, es decir, la liberación de los sentimientos. Para él, esta descarga emocional o liberación de los sentimientos se vuelve el propósito esencial de la consejería. Pero como consejeros cristianos sabemos que sencillamente la descarga emocional no tiene sentido si la persona lo hace como un fin en sí mismo y no con la motivación de agradar a Dios. Según Rollers, cuando el consejero muestra una simpatía vigilante ante las actitudes expresadas por el cliente y reconoce y clarifica sus sentimientos, la entrevista está centrada en el cliente. Y esto, es cierto, está centrada en el cliente, en el pecado del cliente, y no en cómo deben ser las cosas. La entrevista debe tener en el centro a Dios y no a la persona. Cuando ponemos en el centro a la persona estamos siendo humanistas, cuando ponemos en el centro a Dios estamos siendo cristianos. Por otra parte, Adams nos dice, cada consejero debe ver claramente que todo lo que hace en el aconsejar no solo lo hace para el aconsejado sino también para Cristo y para su iglesia. La consejería, la esperanza y la soberanía de Dios. La esperanza verdadera está fundada en la Escritura, Ro 4:18, 2p1-4. Adams menciona, en un sentido, todo aconsejado necesita esperanza. El pecado ha producido sus efectos de abatimiento y desánimo en las vidas de todos. Todo cristiano está desanimado en una u otra ocasión. Con frecuencia, esta actitud deteriora en el pecado de la falta de esperanza. 29. Por otro lado, los psicoterapeutas solo pueden infundir falsa esperanza. PR 1028, 11-7. Cuando las cosas no tienen sentido para los seres humanos, para Dios sí tienen sentido. Él sabe qué está haciendo en su soberanía, y es algo en que podemos reposar los creyentes. Ro 8:28. El consejero humanista no tiene el recurso de la soberanía de Dios, solo los consejeros bíblicos podemos dar aliento en medio de las situaciones de crisis donde se cree que las cosas no tienen sentido. Los casos de Job, José, GN 50 horas y 20 minutos, Sadrach, Mesach y Abednego, DN 3:17, son testimonio de la soberanía de Dios sobre sus hijos. Podemos confiar en que la soberanía de Dios es suprema. Hay esperanza en el Dios soberano. En palabras de Jay Adams, si Dios es soberano, la vida no es absurda, tiene un designio, un significado, un propósito. 30. Dios tiene el control de todo, Él es el que no permite que el mundo se desboque. Pero la esperanza es realista. Romanos 8:28 dice que todas las cosas nos ayudan a bien, no que todo va a ser color de rosa. Aun cuando la verdadera esperanza aguarda que un bien resulte de las pruebas, no procura negar la realidad del pecado ni del sufrimiento y dolor que esas pruebas pueden causar. 31. Nuestro objetivo es enseñar a las personas a que miren las cosas como Dios las ve, desde la perspectiva de Él. Hay que enseñar a no solo mirar el lado malo de las cosas, sino lo que Dios desea cumplir a través de la dificultad. Conclusión. Hemos visto cómo las Sagradas Escrituras son el fundamento de la obra de consejería. Ellas son indispensables para la tarea del aconsejamiento que debe ser realizada por toda la Iglesia, especialmente por aquellos que Dios ha llamado al servicio pastoral. Estudiemos y meditemos en la palabra para que conduzca nuestras vidas y nos ayude a conducir a otros. Preguntas para el capítulo 1. A. Declare su respuesta. 1. ¿Cómo se define la consejería que tiene como fundamento las Sagradas Escrituras? 2. ¿Qué palabra se usa para decir que muchos de los problemas humanos son engendrados por el pecado? 3. Para tratar el pecado, se requiere la justificación por la fe, algo que se hace por medio del Espíritu Santo. ¿Qué es? 4. Si la meta de la consejería no es que la persona se sienta bien, entonces, ¿cuál es? B.
Declare si es falso o verdadero. 1. Según el autor, la consejería debe ser dada solamente por los profesionales. 2. Según el autor, la consejería es parte de la Gran Comisión. 3. Según el autor, hay que ir a la Biblia como si fuera una enciclopedia. 4. Según el autor, la santificación en las Escrituras es un estado pero también es un proceso. 5. El consejero humanista tiene el recurso de la soberanía de Dios. 6. Según el autor, la catarsis es uno de los objetivos de la consejería bíblica.